Buenas tardes. Continuamos con otro tema dentro de lo que es los fundamentos de la seguridad y higiene ocupacional. La identificación y evaluación de riesgos de seguridad. Si bien ustedes van a llevar eh, con mayor intensidad este aspecto en un tema más específico, vamos a dar pero algunas pautas en los relacionados a lo que significa los fundamentos. Entonces, para ello, si me esperan un minuto, por favor. Ahora sí. Significa de que el riesgo ocupacional, cualquiera sea el área, implica la presencia constante. Cualquier trabajo, cualquier actividad, aún teniendo todas las medidas de prevención o protección contra accidentes o enfermedades profesionales, es latente el riesgo, la probabilidad de que suceda un evento. Más aún, va a entrar a un campo implícito de lo que puede ser el peligro. El hecho de que aparezca alguna sustancia, como ustedes ven en la imagen, una cáscara de fruta en un plátano, puede ocasionar una serie de consecuencias de caída, dependiendo cuál es la posición en la que se encuentra el cuerpo para el desplazamiento en el espacio y una caída en función a los apoyos. Influye muchos aspectos, y ahí está el factor técnico y el factor humano. La seguridad en el trabajo es una disciplina que tiene como objetivo principal la prevención de accidentes. Para ello estamos dando una serie de conceptos, los cuales se tienen que aplicar en el momento dado de tomar una decisión. Las decisiones pueden surgir en seguridad de la forma inmediata, evitar de que suceda un peligro o la probabilidad de que un riesgo se actualice en un accidente. Es el contacto directo entre hombre y el agente material. Puede ser con un equipo, un producto, una sustancia, una energía, es decir, del trabajador que puede obtener una serie de consecuencias cuando tiene este contacto, pero no exclusivamente traumáticas, como ser quemaduras, heridas, contusiones o fracturas. Pueden ir en la escala de daño, en la lesión, puede tener una serie de secuelas. Como les decía, la existencia de los factores de riesgo hace de que en cualquier actividad pueden ser ocasionados o por los riesgos originados por estos mismos factores de riesgo, que en muchos de los casos están ahí en la actividad y no se los detecta. La actualización del riesgo relacionado al hecho mismo por el factor de riesgo como un accidente nos va a otorgar necesariamente una consecuencia. Entonces, el factor de riesgo existe. Quien origina, o sea, el riesgo originado por el factor de riesgo va a hacer de que exista una actualización de riesgo, es decir, un accidente con las consecuencias concebidas ya por el riesgo al que se ha expuesto. La evaluación de riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no han podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas. Es decir, dentro de la evaluación de riesgos, la identificación de peligros ocupacionales, los métodos, van a encontrar una infinidad de métodos de los cuales ya van a llevar ustedes en forma más implícita, porque en este momento estamos dando los fundamentos básicos, cuando lleguen a desarrollar estos aspectos en módulos posteriores. Pero es importante que ustedes conozcan lo que significa una evaluación de riesgo precisa. La forma de enfocar una evaluación de riesgo está sujeto a los aspectos inherentes a cómo voy a hacer. Eso significa
¿Qué metodología voy a adoptar? Ustedes van a ver análisis de riesgos de Messeri, que tiene una característica explícita para incendios, hay otros para ergonomía, hay otros que son generales. El que vamos a disertar el día de hoy, es explícitamente seguridad y existe una cápita diferente, higiene. Uno de los trabajos que vamos a hacer va a ser en discernir todo lo que es seguridad ocupacional. Los términos y definiciones, es importante tener en cuenta ello, porque en base a ello vamos a poder plasmar en lo que significa el entendimiento de una evaluación de riesgos. El peligro es fuente o situación o acto potencial que puede causar daño. Algo que ya está en la posición de causar daño o deterioro a la salud o la combinación de estos. El apoyo, como está en la imagen, de trabajadores aparentemente sobre un sistema de protección colectivo, pero están apoyados en un sistema de protección que es para proteger, no para hacer apoyo. O un trabajador que está al lado derecho realizando una tarea de sujeción de algún elemento, con un elemento de sujeción que es otro compañero que no calcula el peso del que está haciendo, la distancia, la posición en la que se está desplazando, es decir, el peligro es latente. El riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa. Es decir, hay una probabilidad que puede suceder un hecho como por una exposición a un riesgo y que puede ocasionar una severidad o el daño o el deterioro que pueda causar por esa exposición. Es una definición que no va a variar de las otras que existen en otros ámbitos, la OSHA, la ISO 45001, ustedes van a ver la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, que establece una definición de riesgo ocupacional en el mismo contexto. Incidente, suceso o sucesos relacionados con el trabajo, el cual podría haber ocurrido, es decir, es un casi accidente, ocurrido un daño o deterioro. Es el término que casi usan todos los trabajadores, casi, el casi, ¿no? Pese a que están sometidos al riesgo o al peligro, como en el caso de la fotografía, una persona carga carne en un frigorífico y esto lo está haciendo, debe ser por el desplazamiento y la facilidad que se le otorga al trabajador para movimiento de carnes, aspectos pesados, sobre el hombro en un monociclo con pedal. Pero ahí está. De mi punto de vista es un peligro. Entonces, si va a terminar su tarea este trabajador, casi le sorprende un gancho, casi se resbala, pero no ha sucedido nada. Pero ya en el ámbito de seguridad ocupacional, uno de los aspectos que se toma en cuenta para adoptar políticas de prevención y protección contra accidentes y enfermedades profesionales son los incidentes. Lógicamente que los accidentes son hechos ya que se llevan a una investigación, se determina la causa natural, la nube de causas, la interrelación de causas, para que nunca más suceda ese accidente. Pero ya hay un hecho con un daño. Preferible es tomar todos los antecedentes de los incidentes. Accidente. La ley establece como un hecho imprevisto que puede causar daño o lesión al trabajador y puede ocasionar pérdida en el proceso. OSHA, ojo, dice incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro a la salud o a una fatalidad. Vamos por el concepto. Estamos en el mismo, podríamos decir, en el mismo objetivo, accidente. Un hecho imprevisto que puede haber causado lesión al trabajador. Y ahí es donde
existe el daño, ya que en caso de querer asumir medidas correctivas, tenemos que saber la causa natural, cómo sucedió, ya es una técnica de la investigación de accidentes de trabajo. Entonces, ahí tienen los conceptos. Identificación de peligros, o sea, proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro en el punto 3.6 de la OSHA 18001-2007 y se definen sus características. Existe un peligro, hemos hablado de ello al principio, un concepto básico de peligro, algo que va a ocasionar daño, como el caso de la fotografía, coloca la tolva de la volqueta, seguramente para mantenimiento, un palo, una madera, sin mayor sujeción, sin tener la base de apoyo, ni en la parte inferior ni en la superior. Es un peligro, cualquier momento sucede un accidente o un hecho. Evaluación de riesgos, OSHA. Hemos hablado en el anterior concepto. Una probabilidad con su severidad. Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Estamos por el camino. No hay mucha diferencia. La probabilidad de que suceda un evento, lógicamente con el daño o la severidad que puede causar la exposición. Siempre van a notar que ahí el peligro, el riesgo, van juntos. Evaluación del riesgo. Proceso posterior a la identificación del peligro que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se debe adoptar. Es importante señalar que las metodologías, cualquiera que asuman ustedes, van a tener sus propios conceptos para el objetivo para el cual esa metodología está siendo aplicada. No se olviden de que aquí nosotros vamos a aplicar la metodología de entre las últimas y está en la plataforma la evaluación de riesgos laborales de España, que tiene, ustedes van a ver en el desarrollo, una tapita azul, el libro, evaluación de riesgos. Es importante que asumamos ello, desde mi punto de vista. Pueden asumir otros que sean más prácticos, más sencillos, pero no nos olvidemos de que la omisión o el olvido o prácticamente el no haber observado un riesgo posteriormente que aparezca como un accidente puede ser una causa fatal de accidente porque no hemos hecho la acción preventiva al respecto. Otro concepto para este método, desviación. El método de análisis de riesgos laborales utiliza el término desviación, que significa que la descripción del hecho anormal que altera el desarrollo normal y la continuidad del trabajo. Ejemplo, la pérdida de control. ¿Perdón? Perdonen un momento, por favor. A posgrado vayan, por favor, a la ingeniera Espada. ¿Y hay defensa acá? Ya, no hay problema. Enseguida de posgrado que venga, a la ingeniera Anaceli o a su secretaria. Entonces, como les decía, la desviación viene a ser un hecho anormal que va a alterar el desarrollo y la continuidad del trabajo. La pérdida o control total o parcial de una máquina o una caída sobre alguna cosa o desde alguna cosa. Pero así, en forma clara, va a alterar el desarrollo normal y la continuidad del trabajo. Ustedes van a ver en el texto que les indico, pero aquí está en la imagen, existen códigos de desviación. ¿Qué es lo que puede ocasionar en el análisis de riesgo la alteración? Es decir, de que describa el hecho anormal que va a alterar el desarrollo normal y la continuidad del trabajo. Ahí está. Está por códigos de 11, 12, 13,
14. Entonces, una de las desviaciones es desviación por problema eléctrico, explosión o fuego. Esa es la desviación. Pero ¿cuál es la descripción de esa desviación al cual está expuesto el riesgo, el trabajador a ese riesgo? Habíamos indicado que en la tabla S2, dentro del concepto de la desviación, existen descripciones propiamente para identificar en un análisis de riesgo qué es lo que puede alterar el trabajo o darle anormalidad al trabajo. Y una de las anormalidades, o sea, la desviación, puede ser del problema eléctrico, explosión o fuego, pero su descripción nos dice problema eléctrico causado por un fallo de instalación. Es decir, vamos a un ejemplo. Estamos haciendo el análisis de riesgo de, pues pongámosle, de una oficina y de servicios, y hay cables aéreos, cables desgastados, hay cambios de coloración en lo que refiere al aislante del cable o de los alambres, y de repente surge un tema que es un parpadeo de la iluminación, pero se continúa trabajando. ¿Cuál sería la desviación desde el punto de vista del problema eléctrico que puede darle anormalidad en el trabajo? El hecho de que haya parpadeo ya nos otorga, como dice el código D11, como ven en pantalla, el problema eléctrico causado por un fallo en la instalación. Hay un fallo en la instalación. Estamos identificando el riesgo que puede dar anormalidad a las actividades de una oficina. Vámonos a una planta, vámonos a una metalúrgica. Existe mantenimiento, soldadura al arco, y los cables, debido al manipuleo, están sin el aislante o la envoltura de seguridad correspondiente. Ese hecho simplemente, en un contacto directo entre cables, puede causar un cortocircuito. Es un riesgo, es un problema eléctrico causado en un fallo de instalación. El D12 puede ser, estamos hablando uno de instalación, puede ser el otro problema eléctrico que da lugar a contacto directo con la electricidad, lo que hemos indicado, cables que pueden entrar en contacto y puede ocasionar un cortocircuito o directamente una anulación del sistema eléctrico. O en el D13, ese problema eléctrico puede causar explosión o puede causar D14 incendio o fuego. U otra desviación. Ustedes van a ver en el libro que está en plataforma, Análisis de Riesgos Laborales, otra desviación conocida en el grupo 10. Específicamente les da, en el mismo sentido, una descripción de las desviaciones del carácter, o sea, de la problemática eléctrica, explosión o fuego. Cuando a nosotros nos pide, vamos al detalle, un análisis de riesgo en cualquier lugar y observamos problema por fallo de instalación o problema por contacto directo con electricidad o riesgo de explosión o riesgo de incendio, vamos a asumir que es una desviación por problema eléctrico, explosión o fuego. Es algo que puede generar una anormalidad en el trabajo que están desarrollando. Otro aspecto, nos da en esta información qué tipo de desviación puede otorgar anormalidad. Sería desviación por desbordamiento, vuelco, fuga, derramamiento, vaporización o emanación de un líquido. Nos está dando, ahora estábamos hablando de una oficina. Una oficina no va a tener este tipo de desviación, desbordamiento, vuelco, fuga, derramamiento, vaporización o emanación de un líquido.
Pero sí podemos hablar, pongámosle de, ahora se llama EPSAS, empresa de agua potable, transporta cloro, hagamos un análisis. La desviación por desbordamiento, vuelco, fuga, derramamiento o vaporización o emanación que va a alterar la normalidad del trabajo, asumamos en cuál sería la descripción que encaja al transporte de cloro en líquido desde el Alto hasta Villa Fátima. Primero, D21, el estado sólido, desbordamiento o vuelco. No es sólido, no va. Estado líquido, fuga, derramamiento, salpicadura o aspersión, sí. Entonces, cuando me pida, o sea, en ese tipo de empresas, ¿qué tipo de desviación va a darle anormalidad al trabajo? Será la desviación por un líquido, o sea, en este caso, el cloro que está envasado, que va a ocasionar fuga, derramamiento, lo principal. Más abajo tenemos, en estado gaseoso, puede ser que un carro, aquí hablamos de pues, gas licuado de petróleo, otra actividad, esté transportando. Lo que está transportando en estado gaseoso. Pero para que exista la desviación tiene que tener una relación estrecha a lo que nos indica el modelo. Puede haber vaporización, formación de aerosoles, formación de gases, puede haber una fuga prácticamente del estado gaseoso. Y ahí encaja, porque la desviación por desbordamiento, vuelco, fuga, derramamiento o vaporización o emanación de un líquido, de una sustancia sólida, líquida o gaseosa, estará sujeto a la actividad a la que nosotros estamos analizando. Entonces, dependiendo de la actividad que nosotros analizamos, vamos dando lectura a estos cuadros que, como les digo, van a ver completísimo en el libro, y van a ir ustedes determinando qué es lo que puede ocasionar la anormalidad en el trabajo. Y van colocando. Primero, dirán, aquí hay problema eléctrico. Dentro del primer problema eléctrico, ¿qué cosa está mal? Normalmente es la instalación. Es una desviación. Y vamos a ir viendo. Otra desviación. Rotura, estallido, deslizamiento, hundimiento o caída de agente material. O sea, un agente material que se pueda romper, estallar, deslizarse o hundirse. Estamos dando la generalidad de lo que es la desviación, pero ahí tenemos. Dentro de la descripción que buscan ustedes, pongamos un ejemplo, una construcción, donde maneja, a ver, vamos a una construcción del teleférico. El teleférico, pues, maneja mucho ensamblaje de material metálico, también hace perforaciones, hace zanjas, pero vamos a la cuestión de ensamblaje de materiales. Rotura de material de las juntas o conexiones. ¿Puede existir en un ensamblaje? Sí, pero en una oficina de servicios como es de un abogado o de un médico, no, entonces no se toma en cuenta. Depende, como les digo, en qué actividad ustedes están haciendo la identificación de las desviaciones. ¿Cuántas clases de desviaciones existen en la actividad que ustedes eligen para establecer que estas desviaciones pueden ser causa de anormalidad en el trabajo? Puede haber, por decir algo, vamos a continuar con el ejemplo de problema eléctrico. En una oficina existe un fallo de instalación. Ok. Pero también puede haber problema eléctrico por contacto directo, por ese fallo de instalación. Dos cosas.
La pregunta es, ¿puede haber explosión? No. ¿Puede haber incendio, fuego? No. Desviaciones conocidas del grupo 10, no. Ustedes van a ver. Son dos, de 11 y de 12. Cuando les pida el formulario, la desviación de problema eléctrico van a ser de 11, de 12. El mismo problema que estamos hablando de lo que es una oficina de un abogado, vámonos ahora a un surtidor de gasolina. ¿Puede haber problema de falla de instalación? Sí, de 11. Uno. ¿Puede haber problema eléctrico que da lugar a un contacto directo? Dudo mucho, porque eso puede ocasionar una explosión inmediata. Pero puede existir, es un riesgo. Aumenta en una gasolinera. Ya vemos de 11, de 12. ¿Puede existir explosión en una gasolinera? Puede. ¿Puede existir incendio por problema eléctrico? Sí. Ya tenemos 4 de la desviación eléctrico, explosión o fuego, 4 en descripción que se debe colocar en el formulario. Y vamos así desglosando uno a uno. Sigamos. A ver, vamos con más desviaciones. Una desviación que implica pérdida total o parcial del control de máquinas, medios de transporte, equipos de carga, herramienta manual, objeto, animal. Uno de esos, en función a lo que ustedes están analizando el riesgo, veamos al surtidor de gasolina, ¿cuál puede ser? Sigamos con el surtidor de gasolina. Pérdida total o parcial del control de máquinas. ¿Puede ser? En el momento en que el dispenser se maneja y puede salir alguna alta presión, puede haber por lo menos una pérdida parcial de control. Sí, pero veamos qué dice la descripción. D41. Pérdida total o parcial de control de una máquina, incluido el arranque intempestivo y también de la materia sobre la que trabaja la máquina. Puede ser el dispenser. Puede. Es un riesgo, se anota. Segundo, pérdida total o parcial del control de un medio de transporte o del equipo de carga con motor o sin motor. En una gasolinera, al margen de vender, no existen equipos, a no ser, ya hablaríamos, es otro término en lo que se refiere a la descarga de combustible, es otra actividad. Solamente nos estamos yendo a la gasolinera que vende combustible. El D42 no va. D43, pérdida total o parcial de control de una herramienta manual, con motor o sin motor, y también de la materia sobre la que se trabaja con la herramienta. No puede existir en un área donde se está haciendo el dispenser o la venta de combustibles, control, mantenimientos en funcionamiento. Entonces, eso es contra toda norma. Es un riesgo que no existe directamente, porque ya vienen con procedimientos específicos. D44, pérdida total o parcial de control de objeto transportado, desplazado, manipulado, etc. ¿Qué se transporta en una gasolinera? Es una persona que vende, no lleva ninguna otra maquinaria, salvo los vehículos que ingresan. Pero la persona no es la que está manejando. Pero vamos a ver. Pérdida total o parcial del control de un animal. No hay animales en una gasolinera. Salvo, aunque diré con sinceridad, he visto buenos perros Doberman, pastor alemán en algunas gasolineras. Me imagino que es para cuidar el lugar. Puede ser. Si existe, es una desviación que puede, lógico, una alteración del trabajo normal. Imagínense en Pampajasi, donde hay un surtidor en La Paz, existen 4 pastores alemanes, todo un tiempo están ladrando, agresivos. Yo estoy tomando gasolina y salga el perro y se lo lleva un pedazo de carne, o sea, me muerde. Va a paralizar, va a darle anormalidad al trabajo que están realizando.
Es un riesgo si existe el animal. Si no existe, no hay. Otra desviación en el grupo 40. Ustedes van a ver eso. Otra desviación que puede ocasionar lo que significa anormalidad en el trabajo. Caída de persona, resbalón, tropezón, con caída. Esto puede suceder, lo que llamamos nosotros caída en el mismo nivel, caída en diferente nivel, pero caída de persona en un trabajo. Y puede suceder en cualquier actividad. Esto es un riesgo constante, pero veamos, ¿qué dice la descripción para que nosotros nos adecuemos al formulario? D51. Caída de una persona desde una altura indeterminada, de una altura determinada. O sea, en diferente nivel. ¿Dónde estamos? ¿En una oficina? Puede ser en las gradas. En una gasolinera es una superficie sola, salvo que entre a los tanques que están en el subterráneo, ¿no? Analizan ustedes. D52, caída de una persona al mismo nivel, resbalón o tropezón. Esto sucede en cualquier lugar. Ese D52 se aplica casi en todas las actividades. D59, otra desviación, no citada anteriormente, pero aquí hay por norma, o sea, por toda la literatura en seguridad ocupacional, hay dos tipos de caídas. Caídas en el mismo nivel y caídas en diferente nivel. Lo que tienen que ver ustedes, ahí está en el D51 y en el D52. Y se coloca de acuerdo a la exigencia del formulario. Sigamos. Movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico. Es decir, movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico. Caminar, sentarse, generalmente provoca una lesión externa. Puede ser, es una desviación, ese es el mensaje general, pero vamos a ver el D61, ¿qué pasa? ¿Pisar un objeto cortante? Identifican el riesgo, puede ser, o que no. Arrodillarse, sentarse, apoyarse en alguna cosa para hacer un trabajo, ahí está. Si realizan esa actividad es un riesgo. D63, ser arrastrado, quedar atrapado por algún elemento o por su impulso. Un almacén de cajas, por ejemplo, puede quedar atrapada la persona, dependiendo la actividad que ustedes tengan. Una oficina puede quedar atrapado entre escritorio y otro escritorio, pero ese riesgo ya ustedes determinan. Mi punto de vista no da. En una gasolinera no da. En una minera sí, porque hay movimiento de cargas y las cargas de los minerales puede aplastar, pero está más en otro punto eso. Vamos a ver. Ser arrastrado, quedar atrapado por algún elemento o por su impulso. Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos. Es decir, la actitud humana es tan difícil del control porque puede estar muy distraído y puede quedar en un momento dado atrapado o puede que por el mismo cuerpo golpear contra un objeto. Es a través del movimiento del cuerpo. Entonces, más que todo se refiere cómo puede aquí en este punto el trabajador con algún movimiento del cuerpo sin ningún esfuerzo físico ocasionar un riesgo, como pisar una cuestión cortante y darle una mala posición arrodillándose, sentándose, o ser arrastrado o atrapado entre elementos o por su impulso, dos cajas le atrapan, o tener movimientos no coordinados, gestos intempestivos. Vamos al siguiente. Movimiento del cuerpo con esfuerzo físico, es decir, en un trabajo. En el anterior era una persona que está sentada, o puede ser también que esté en movimiento, caminando, pero no hay esfuerzo físico, solamente un desplazamiento del cuerpo. Ahora, es como movimiento físico, que puede ser o no causa de un agente material externo. Veamos, levantar o transportar un objeto.
Ustedes saben la metodología de levantamiento de cargas, hay que doblar la rodilla, la espalda correcta. ¿Qué pasa si no levanta a través de esa metodología? Se va a lastimar la espalda. Está haciendo un esfuerzo físico. Empujar, jalar o tirar un objeto, es decir, implica un esfuerzo físico y si no adopta una metodología es un riesgo que le va a afectar a la fisiología humana. Depositar una carga o un objeto al agacharse tiene una relación estrecha con el levantamiento de cargas y luego tiene que depositar. ¿Cómo va a depositar? Si no lo hace correctamente, es un riesgo. Manipular en rotación o torsión una carga de un objeto. Imagínense ustedes, yo voy en línea directa con mi carga, giro a la derecha, giro a la izquierda, entonces mi cuerpo en un momento dado puede perder el equilibrio, por un lado, pero existe un sobreesfuerzo en la columna, porque el peso que estoy transportando está siendo soportado por la columna. Otro, de 75, tropezar, resbalar, sin caer, mientras se transporta una carga o un objeto, hacer un movimiento falso. Este se llamaría un incidente, pero ahí estamos, es un riesgo que puede llevarle a caída. Otras desviaciones que ustedes van a ver en el mismo libro. Otro aspecto, que son desviaciones, sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza. Significa de que los trabajadores, cuando están desarrollando una actividad, pueden estar concentrados en una actividad, pero de repente reciben una sorpresa. Ahí viene la actitud humana, que le doy un ejemplo, está cortando madera y de repente uno de sus compañeros le dice una sorpresa, le golpea en la cabeza o le llama la atención. Hay una sorpresa en lo que se refiere a la forma en que se ha actuado. Puede ocasionar, ese es un riesgo. Violencia, agresión o amenaza entre miembros de la empresa. El aspecto psicosocial estamos hablando aquí más que todo. El aspecto psicosocial es tan importante en el desarrollo del trabajo que no se puede, bajo ningún argumento, sorprender a la persona o hacer bromas cuando está realizando un trabajo de concentración. Mucho más, no debe existir violencia, agresión o amenaza. El bullying, por ejemplo, el estrés. Entonces, donde existe un jefe, siempre va a haber un determinado nivel de estrés, pero al margen del estrés puede existir amenaza, violencia, lo que hoy en día está de moda, ¿no? Lo que se llama acoso. Hay pues de todo, acoso laboral, acoso sexual, acoso, o sea, tantas normas que están en el aspecto psicosocial en el trabajo. Eso es una desviación, puede dar origen a una anormalidad en el trabajo, pero es lógico. Si existe violencia o agresión del jefe al trabajador, ya no va a ser la normalidad del trabajo, va a generar un riesgo. Pero ojo, si bien no ha existido un accidente, mucho menos una enfermedad profesional, pero que puede existir en el tiempo, pero eso puede ocasionar posteriormente un accidente. La disconformidad, la insatisfacción, la falta de expectativas del trabajador puede ocasionar una pérdida de interés en el trabajo y lógicamente eso puede ser un alto riesgo para ocasionar un accidente, cualquiera sea de las otras desviaciones. O sea, puede ingresar a las otras desviaciones. Agresión o empujón por parte de animales. No en nuestro medio, pero sí en la industria ganadera, en los mataderos. ¿Ustedes han visto cómo mata un pollo alguna vez? Es para que nunca más coman pollo ustedes por si acaso. Realmente es una tortura. Más aún, cómo matan a los cerdos, cerdos cabaña especialmente, es otra tortura para nunca más comer este tipo de carnes. Entonces, pero esos animales están, lógicamente, en un área determinada, pueden ser agresivos y el trabajador tiene que ir a orientar, a alimentar,
a sacar hacia el matadero, una serie de acciones que realiza en las granjas, ¿no? Bien, presencia de la víctima o de una tercera persona que suponga en sí un peligro para ella misma y si se tercia para otras personas. Hablamos de lo que significa el riesgo de la actitud humana. En sí puede haber una víctima o de una tercera persona que se suponga que esté en un peligro, ella misma. Pero ahí vamos, el aspecto psicosocial puede inferir directamente hacia otros trabajadores. Es un riesgo. Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa con una persona que tiene problemas emocionales? Pérdida de un familiar, existen serias secuelas socioeconómicas en su familia. La actitud negativa en el comportamiento que va a incidir en los otros, porque unos irán a tratar de apoyar, pero esa actitud frente al trabajo va a disminuir su eficiencia y lógicamente va a incidir en otras personas. Bien, otro. Hemos hablado casi en forma integral de todas las desviaciones. Otro concepto, forma de contacto. Si están dando cuenta, hemos definido casi al menudeo de lo que significa desviación. Ahora la forma de contacto. El concepto es la clasificación de la forma de contacto, tipo de lesión o acción que provoca la lesión, describe el modo o resultado de la lesión y cómo ha entrado en contacto con el objeto, agente material que ha originado la lesión. En otras palabras, el trabajador anteriormente era la desviación, cómo ha sido el riesgo que puede andar a normalidad al trabajo. Aquí se trata de cómo el trabajador entra en contacto, o sea, con el riesgo que le puede ocasionar una lesión. Y esta lesión va a originar, dependiendo del tipo de lesión, lesión leve, moderada, grave, en función a las características del tipo de contacto. Hay un ejemplo, aplastamiento con el trasuelo. F significa forma de contacto, 31. O contacto con un objeto cortante, que es el cuchillo, F51. En la desviación, su codificación es D, y con un número que ustedes van a tener a mano en el libro que les digo. Sigamos. Forma de contacto, tabla S3. Existen diferentes formas de contacto. Así como la desviación puede ser por el carácter eléctrico, la forma de contacto del hombre con la electricidad puede ocasionar. Es decir, contacto con corriente eléctrica, fuego, temperaturas o sustancias peligrosas. Es una forma de contacto. Forma de contacto eléctrico con el fuego o con temperaturas o con sustancias peligrosas. Ahí está la descripción. F11. A ver, sigamos haciendo con el ejemplo con la gasolinera. ¿Qué tipo de forma de contacto puede tener el trabajador cuando está en el riesgo? Si ustedes analizan, puede ser eléctrico. El F11 dice, contacto indirecto de un arco eléctrico o un rayo pasivo. ¿Puede existir un contacto indirecto? Aquí vamos al concepto. En riesgos eléctricos existen dos tipos de contactos, el directo y el indirecto. El directo es cuando yo, como persona, como trabajador, tomo el cable o los puntos eléctricos y surge una reacción por haber tomado contacto con la electricidad. Eso puede causarme desde un simple cosquilleo hasta una fibrilación, un paro cardíaco. Es por el contacto. Y el otro es el indirecto, el arco que genera entre dos componentes eléctricos. Hay en baja, media y alta tensión que existe normalmente, es más notorio. Veamos, contacto indirecto. En una gasolinera existe riesgo de contacto de arco eléctrico. Les comento de que muchas estaciones de gasolina
en La Paz más que todo, existen a menos de 10 metros cables de media tensión y ni hablar los de baja tensión, los que conducen energía eléctrica a domicilios. Es más, la gasolinera tiene dentro de su sistema eléctrico un tablero. La pregunta es, tiene que haber una buena instalación de acuerdo a norma boliviana NB 777. Pero en ese trayecto de cableados, ¿podrá existir un contacto eléctrico? Otro aspecto. Ustedes han debido notar alarmantemente que tienen su radio encima del dispenser, es decir, encima donde la cabina donde se vende electricidad, una radio a todo volumen con la mejor música de momento, ahí está la radio. Lógicamente debería ser de pilas, pero no es de pilas, está enchufado al sistema eléctrico de la gasolinera. ¿Eso puede generar un arco eléctrico? Sí, señor, puede generar. Puede generar que en el momento de tener un vapor, está esperando nomás, es un riesgo, puede existir, puede haber. Ahora, el nivel de intensidad es bajísimo, pero ¿cuál es el nivel de intensidad que se necesita para generar un contacto indirecto? Existe una tabla. Vamos a llevar este punto en riesgos eléctricos. Contacto directo con la electricidad, lo que les he hablado. Recepción de carga, descarga eléctrica en el cuerpo. ¿Puede existir en una gasolinera? No. Y si existe, es un alto riesgo realmente. Pero ustedes tienen que ver en la gasolinera, ¿hay o no hay? ¿Existe ese contacto? Yo le puedo asumir más con contactos indirectos. F11, contacto directo, dudo mucho. F13, contacto con llamas directas u objetos o entornos con temperatura elevada. En una gasolinera dudo, no hay ese riesgo, tiene que ser controlado. Ahí está la parte de fuego y temperaturas. Contacto con un objeto o un entorno frío o helado, sustancias peligrosas. En una gasolinera no. Pero ¿dónde puede haber? ¿En qué actividades puede haber? Ustedes me dirán. Puede haber un contacto. Esa es la forma de contacto que le va a hacer daño al trabajador, ¿no? Ustedes saben muy bien que cuando hay un contacto con un objeto frío o helado, puede producir una falta de circulación en el área de contacto y dependiendo del nivel de temperatura, menos 20, menos 40, menos 50 grados, puede ocasionar lo que le llaman muchos los dedos blancos, ¿no? Entonces, una falta de circulación, una congelación de lo que es toda la parte de células, tejidos y, lógicamente, la amputación. Pero hay trabajos en los que existen estos riesgos. Hemos estado en una actividad realizando un programa de seguridad en el trabajo y existen determinados trabajos, no solamente por estar en contacto con agua fría, sino el constante. Si el agua fría, pongámosle a 6 grados, puede soportar el cuerpo. Existe ese gran dicho, el hombre es animal de costumbres y se adapta. Pero si es constante la exposición, puede ocasionar un riesgo ocupacional. Es un riesgo, pero dependiendo de la actividad en la que ustedes están analizando, toman o no toman en cuenta. En este caso, la gasolinera no se toma en cuenta. Contacto con sustancias peligrosas por la nariz, la boca o por inhalación. ¿Existe en una gasolinera? Sí, vapores de gasolina, por inhalación, sustancias peligrosas. Por la nariz, depende. Si tiene protección respiratoria, no. Por la boca, estamos en lo mismo. Pero existe una inhalación. En higiene ocupacional, vamos adelantando al tema, todos los trabajadores que están expuestos a riesgo por inhalación, ya sea el ingreso por vía respiratoria, ya sea dérmica, digestiva o parenteral, todos los trabajadores deben primero hacer un estudio de creatinina y fenoles en orina para ver cuál es el efecto del ciclo bencénico en el organismo.
Vamos a ver eso en higiene, pero hay ese riesgo. Contacto con sustancias peligrosas a través de la piel y ojos. Estamos en lo mismo. ¿Existen sustancias peligrosas que pueden entrar en gasolineras? Sí, ahí está. Contacto de sustancias peligrosas a través del sistema digestivo. Hemos hablado de ello. Normalmente, en una gasolinera, ustedes han notado, no hay protección respiratoria, no existe protección de los ojos, y la ropa de trabajo y el equipo de protección personal puede proteger en alguna medida. Como habíamos hablado en una disertación, hay dos términos que utilizamos, prevención y protección, pero como hablamos de protección, son de medidas tendentes que van a reducir, van a tratar de evitar de que el contaminante cause efecto al organismo. Entonces, existe ello, y si no existe es un riesgo constante. Bien. Otro factor de contacto que el trabajador puede estar expuesto: ahogarse, quedar sepultado o quedar envuelto. Es decir, ahogarse en un líquido, agua, EPSAS, quedar sepultado bajo un sólido, construcción, sí puede ser, pero en una oficina no. Quedar envuelto y rodeado de gases y partículas en suspensión, en una gasolinera sí, en una oficina no, en una metalurgia sí, en una mina sí, hay partículas en suspensión. Entonces, vamos, ¿a qué actividad estamos yendo? Otro factor de contacto: aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil, fijo. El trabajador está en movimiento vertical y horizontal. Ese es el factor de contacto. Pero veamos en la descripción. ¿Puede estar ese trabajador sujeto a un factor de contacto por aplastamiento contra un objeto? En una oficina no. En una gasolinera no. En una construcción sí. Resultando en una caída. Aplastamiento sobre o contra un objeto, resultado de tropezar o chocar contra un objeto inmóvil. En una construcción puede existir. En una gasolinera, al descargar, puede existir gasolina. En una oficina, no. Entonces, si ustedes dan cuenta, o directamente, si están haciendo de una oficina, este factor de contacto no se toma en cuenta como riesgo de forma de contacto. Choque o golpe contra un objeto en movimiento o colisión con un objeto. En el mismo sentido, para cada uno de estos aspectos, ustedes van a notar de que existe la descripción, si encaja en función a los riesgos a los cuales ustedes están determinando en este tipo de formato, se coloca en el formulario. Y vamos viendo así, para cada uno: contacto con un agente material, cortante, punzante, duro, rugoso, ahí está. El trabajador está en contacto con un agente material cortante, cuchillo o hoja, depende en dónde están realizando. Ojo, tenga la gentileza de tomar en cuenta de que de este método que les estoy explicando va a haber un trabajo práctico. Lógicamente, por la característica virtual, vamos a tener una plataforma el fin de semana a través del cual vamos a poder discernir algunos aspectos que no se entiendan. Ahí es donde vamos a ver cómo podemos llenar este formulario que establece en el formato que está en el libro, que se les ha pasado. Otra forma de contacto: quedar atrapado, resultar aplastado, sufrir amputación. Otro: sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz, presión. Otro: mordeduras, patadas, etcétera, de animales o personas. Hay personas que muerden, así es que hay que notar eso, ¿no? O patadas, igual, peleas internas. Bien, para aplicar este método existe otra tabla, y ustedes van a notar de que es la valoración del grado de peligrosidad. El grado de peligrosidad tiene una clasificación específica. Es la probabilidad por la consecuencia. Es decir, esta valoración del grado de peligrosidad, ojo, es para riesgos no evitables. Este método tiene dos términos que se manejan: los riesgos evitables
y los riesgos no evitables. Los evitables, por ejemplo, un cable aéreo en una oficina, falta de orden y limpieza en una gasolinera. Mi pregunta, ¿es evitable? Sí es evitable. Entubar el cable, darle orden y limpieza. ¿Qué es lo no evitable? Un ejemplo, fundición. Cuando se funde cualquier mineral, estaño, lo no evitable es la temperatura, porque es parte del proceso. El ruido no se puede evitar. Entonces, para darle a esos riesgos no evitables que existe en cualquier actividad, existe una valoración de ese grado de peligrosidad. La probabilidad que se produzca toda la secuencia del accidente va a estar clasificada muy alta, que tiene una valoración de 5, es muy probable que se produzca inmediatamente. Alta, tiene valoración de 4, es probable que se produzca en un periodo de corto tiempo. Moderada, valoración de 3, es probable que se produzca a medio plazo. Baja, es posible que llegue a producirse, valoración de 2. Muy baja, improbable, 1. Esa es la probabilidad. La consecuencia o la severidad, muy alta, puede causar muerte o invalidez, valor 5. Alta, puede causar lesiones importantes, invalidantes, valor 4. Moderada, puede causar lesiones no invalidantes, 3. Significa, por ejemplo, un esguince, que no es invalidante, permanente. Va a recuperarse en 3 meses, 4 meses, pero va a recuperar. Moderada, 3. Baja, puede causar pequeñas lesiones con baja médica. Muy baja, puede causar pequeñas lesiones sin baja. 1 punto. Bien. No nos olvidemos que la peligrosidad es igual a la probabilidad por la consecuencia. Es decir, dependiendo nosotros cómo califiquemos en función al nivel de riesgo que tenemos, podemos decir, a ver, vayamos a una gasolinera. Riesgo de incendio. ¿Es muy probable que se produzca en forma inmediata? No, porque tiene sus normas de seguridad. Sí, alta puede ser. Probable que se produzca en un periodo de corto tiempo, valor 4. ¿Cuál sería la consecuencia de ese riesgo de la probabilidad de incendios? Muy alta, puede causar muerte e invalidez. Sí, va a deflagrar, va a explotar. Entonces tenemos probabilidad 4, severidad y consecuencia 5. Vamos a darle su valor. ¿Cómo es la probabilidad por la consecuencia? 4 por 5, 20. El 20 nos salió el grado de peligrosidad. Vamos a la tabla interpretativa. Grado de peligrosidad menor a 5, muy bajo. Entre 5 y 10, bajo. Entre 10 y 15, moderado. Entre 15 y menor a 20, alto. Y 20 hacia adelante, alto. ¿Qué le dice? Es preciso paralizar la actividad y los trabajos, si es que existe ese riesgo. Podemos asumir como 20, alto. Es preciso corregir inmediatamente en un día. Nos da una idea el método de la prioridad de actuación. ¿Qué debemos hacer? En función a ello, este análisis de riesgo que les estoy detallando nos va a otorgar necesariamente un análisis de la probabilidad. La probabilidad ya hemos hablado, puede ser alta, media o baja. La severidad en el mismo sentido, una severidad baja, media y alta. Y ahí está la evaluación. Yo le he hecho un resumen. Ustedes van a ver en la tabla, en los formularios adjuntos, la desviación con su código, dice. Pueden colocar la desviación literalmente o pueden colocar el código. ¿Cuál sería la desviación en una gasolinera? Ahora, aquí vienen los riesgos, ¿no? Primero vienen los riesgos.
Pero a la desviación eléctrica vamos. La desviación eléctrica va a ser por contacto indirecto. Eso puede causar una anormalidad del trabajo. ¿Cuál sería la forma o tipo de contacto? Por el contacto indirecto puede haber una fibrilación. La pregunta al riesgo eléctrico, aquí está, ¿es evitable o no es evitable? Si es evitable, pasamos directamente a la medida a aplicarse. ¿Qué vamos a hacer? Si no es evitable, damos una calificación de probabilidad 4 y consecuencia 5. El grado de peligrosidad es 20. ¿Qué medida va a aplicarse? Paralización de la actividad hasta corregirse el riesgo inherente. ¿Está bien? No quiero complicarles más, pero cualquier duda está ahí en plataforma las preguntas.